Guardias de presidios habrían permitido fuga de pandillero. Madre y sus 2 hijos ejecutados en Villanueva. En el mundo, el Reino Unido abandona los brazos de la Unión Europea. Y en los deportes, mañana se reactiva la Copa América y la Euro. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la declaración del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. En el 8º día de audiencia, el exfuncionario también debatió los testimonios de Juan Carlos Monzón, el famoso testigo protegido. En el 8º día de la audiencia de primera declaración en el caso cooptación del Estado, declaró el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, también vinculado al caso Cooperacha, donde está acusado por asociación ilícita y lavado de dinero. El exfuncionario expuso lo delicado que es asumir supuestos en una investigación. Y asumir es muy peligroso en una investigación criminal. Puede que sirva para definir una hipótesis criminal de investigación, para seguir algunas líneas, pero asumir para tomar medidas como privar de la libertad a alguien es demasiado riesgoso, señor. Creo que todos los guatemaltecos necesitamos creer en la justicia, pero en una justicia pronta y servida, como se dice, con garantías constitucionales y procesales como corresponden. López Bonilla también declaró ante el juez que Juan Carlos Monzón pareciera que goza de privilegios en este proceso. Además, negó haber ejecutado negocios con él. La palabra de Monzón, de Juan Carlos Monzón, se ha tomado como la verdad sacrosanta. Y ahora ya nos empezamos a dar cuenta que Monzón, ayer lo dijo un distinguido señor, dijo, o miente o se equivoca. No, yo digo que miente y manipula. En esto se me acusa de haber acordado con Juan Carlos Monzón comisiones. En los 3 años y medio que estuve en el Ministerio de Gobernación, señor juez, no hay un solo proyecto, un solo contrato del Ministerio de Gobernación vinculado a ninguna de las empresas que aparecen ahora vinculadas a Juan Carlos Monzón. A Juan Carlos Monzón jamás le dimos entrada. Siempre quiso empezar por gramía sintética. Para la policía, para cualquiera, no hay ni siquiera 1 metro cuadrado en el Ministerio de Gobernación o en alguna de las canchas que muestren que en algún momento hubo algún acuerdo con él. El juez espera que la próxima semana finalice la audiencia de primera declaración de todos los implicados y más tarde será su turno de decidir si las pruebas son suficientes para ligarlos o no a proceso penal. Por aparte, el juez Miguel Ángel Gálvez con una comitiva visitó el centro de detención en el cuartel de Matamoros para evaluar la situación y proceder al traslado de implicados en casos de alto impacto. El juez Miguel Ángel Gálvez visitó el cuartel de Matamoros para constatar las condiciones del centro de detención al que se pretende trasladar a 18 detenidos para evitar el hacinamiento en Mariscal Zavala. La cárcel pues llena las expectativas, incluso hay cárceles solo con 2 camas, servicio sanitario, hay ducha, o sea, está bien. El problema que tenemos es que todavía faltan algunas situaciones, por ejemplo, revisar el protocolo para ver lo de visitas. Pese a la suspensión ordenada por el juzgador, el traslado sigue siendo una opción. Sin embargo, los candidatos a ser recluidos en Matamoros se niegan al cambio. En un contenedor establecido en Puerto Quetzal, autoridades localizaron ocultos alrededor de 400 kilos de cocaína. Los agentes de la policía que integran la División Antinarcóticos siguen de pesca por el Océano Pacífico. Esta vez no fue necesario lanzar la carnada al mar. Al revisar contenedores que estaban en el Puerto Quetzal, Escuintla, localizaron un botín del narco. En uno de los contenedores se encontraron 7 maletines escondidos entre distintos productos y ante la sospecha decidieron revisarlos. Solo en el primero de ellos localizaron 63 paquetes y al revisarlos todos, el total fue de 400 kilos de cocaína. Para confirmar que se trata de esa droga, se realizaron las pruebas pertinentes con resultado positivo.
Según las primeras líneas de investigación, el contenedor donde venía oculta la droga llegó a Guatemala procedente de Ecuador. Las autoridades embalaron todo lo incautado y ahora proceden dos cosas. Primero, trasladar la droga a las bodegas autorizadas para almacenarla y posteriormente, con orden judicial, proceder a su destrucción. La segunda, esclarecer quién recibiría el cargamento en Guatemala. Estos dos individuos quisieron pasarse de listos y estafar con billetes falsificados a vendedores de Palencia. Vea a estas dos joyitas que estafaban a comerciantes de la aldea Sansur del municipio de Palencia, a quienes, según los investigadores, timaban con billetes falsificados. Se trata de Inver David Mayén Díaz, de 31 años, y Carlos Andrés Gudiel Casasola, de 19. Ambos fueron capturados hoy cuando viajaban a bordo de un vehículo por la calle principal de la referida aldea. Al momento de la aprehensión, la policía les decomisó 42 billetes de 200 quetzales, presuntamente falsificados, que suman 8.400 quetzales. La captura es producto de la investigación que siguieron fiscales del Ministerio Público ante la denuncia de comerciantes que desde semanas atrás fueron estafados. Afortunadamente para las víctimas, hoy finalizó parte de su angustia y para los capturados quedó frustrada una noche de viernes, cuando seguramente celebrarían con sus cómplices las estafas y timos, entre otra serie de hechos criminales. Una discusión culminó con el asesinato en contra de padre e hijo en una calle del Progreso. La muerte sorprendió a padre e hijo mientras jugaban cartas. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Emilio Zumpango Rodríguez, de 54 años, y Óscar Emilio Zumpango, de 19. El doble crimen ocurrió en el barrio La Estación, en Sanarate, El Progreso. Los cuerpos quedaron tendidos en la vía pública, donde se aglomeraron vecinos y familiares que comentaron el suceso. Según los curiosos, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron a las víctimas y comenzaron a discutir. Minutos después, dispararon en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte. T13 Noticias presenta los más buscados. Marcos Baudilio Godoy Trujillo, buscado por secuestro. La policía lo ubica como integrante de la banda Falsos Pastores. Prófugo desde el 29 de mayo de 2015. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. Noticias presenta los más buscados. Alfredo Carrillo Contreras. La policía lo busca por plagio o secuestro y evasión desde el año 2005. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. La siguiente nota se refiere a un medio escrito de más de medio siglo de operar en el país, pero que oculta oscuras negociaciones que contradicen su eslogan. La otra cara de Prensa Libre. Prensa Libre es un medio conocido desde hace más de 60 años, con su lema, periodismo independiente, honrado y digno, pero que en la realidad su trayectoria ha sido marcada por señalamientos de negocios obscuros y dudosos que no reflejan la veracidad de su eslogan. Si a los negocios con el Estado se les llama ahora favores políticos, ¿qué dirían nuevamente los guatemaltecos si salen a luz aquellos efectuados con el Partido Patriota en sus primeros 3 años, que ascienden a más de 40 millones de quetzales, de los que 36 millones fueron contratados sin licitar? Ese medio escrito, que se ha dedicado a señalar a otros por supuestos negocios ilegítimos con el Estado, hoy está siendo cuestionado. ¿Qué pensarían los guatemaltecos de una prensa supuestamente libre que, para concretar el tráfico de influencias en sus negocios, puso como su director al mismísimo concuño de un presidente de la República? Pero en los negocios internacionales se quedan atrás,
sus actuales accionistas también se ven vinculados con el caso Panama Papers. Resulta que existen dos offshore, en las cuales una de sus principales accionistas es la propia presidenta de ese medio, María Mercedes Girón de Blanc. Estas offshores se encuentran registradas por Mossack Fonseca en Islas Vírgenes. Una de ellas, Astka Investment Limited, fue inscrita en 1990. 10 años después, registró Benji Corporation, ambas con el mismo domicilio. También utilizan como intermediarios a HSBC Bank. ¿Cómo se atreve a decir por un periodismo digno, cuando con empresas hermanas y primas habría triangulado durante años la impresión de útiles escolares y solo ellos y ellas ganarían las licitaciones? Ese delito se llama colusión, cuando dos o más empresas se asocian para llevarse el mercado. ¿Acaso esos no son favores políticos, y más cuando para ello el Estado tiene a la tipografía nacional? Esto es tan solo el inicio de una historia sórdida de un medio que de libre e independiente no tiene nada. Pues hay que recordar que al final el papel aguanta con todo y la doble moral es la que aquí realmente nos venden. Así que usted tiene una cita con nosotros el próximo lunes, donde se destapará esta caja de Pandora. Así como usted lo escuchó, la otra cara de Prensa Libre. Autoridades de salud evalúan la situación para adquirir oxígeno luego de conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio de Salud Pública analiza el impacto legal de la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad, que establece un plazo de 48 horas para que presenten las estrategias que adoptarán para evitar el desabastecimiento de oxígeno en la red hospitalaria a partir de julio. La decisión que nosotros tomamos fue presentar un amparo. Y este amparo que nosotros presentamos es para precisamente evitar que se va a dejar de proporcionar el oxígeno que es tan importante en los hospitales, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto es que ha surgido una serie de idas y venidas, digamos, en los tribunales. La cartera de salud presentó una acción en la Corte Suprema de Justicia para evitar el emplazamiento solicitado por la Procuraduría de los Derechos Humanos. El contrato actual con la empresa proveedora de oxígeno finaliza el 2 de julio próximo y podría adjudicarse a un nuevo proveedor hasta agosto, lo que representaría un desabastecimiento por más de un mes. Y en otro tema, Barney fue arrestado hoy en el municipio de Fraijanes. Lejos de tratarse de un personaje de diversión infantil, Barney es el alias de José Byron Aguilar Escobar, de 20 años. Este sujeto está acusado de asesinato, asociación ilícita y extorsión. Según la policía, es integrante de la Mara 18 y la orden de captura fue girada el pasado 28 de abril. Al momento de su captura, los uniformados le incautaron 4 celulares y de inmediato fue consignado al juzgado que lo requiere. 3 guardias del sistema penitenciario están tras las rejas por la fuga de un peligroso reo acusado de violación y de secuestro. Ellos son Edgar Eduardo Calcoy, de 33 años, Osvaldo Antonio Sholcock, de 26, y Elmer Estuardo Pinzón, de 25. Los 3 se desempeñaban como guardias del sistema penitenciario hasta hoy, que su carrera quedó en impasse porque fueron capturados como presuntos responsables de la fuga del reo Melvin Roberto de León Rodríguez, de 28 años, presunto pandillero capturado el pasado 22 de junio en un sector de Villanueva junto a 3 cómplices, todos acusados de los delitos de plagio o secuestro, violación y agresión sexual. Los cómplices de León Rodríguez, capturados en la colonia Ciudad del Sol, zona 4 de Villanueva, son Hugo Esteban Tejada Cetino, de 26 años, Víctor Alfonso Pérez Arriaga, de 25, y William Aníbal Maldonado Díaz, de 18. Los investigadores los señalan de pertenecer a una clica de la Mara Salvatrucha y al momento de la aprehensión les decomisaron armas de fuego, municiones, un cuaderno con listado de víctimas de extorsión y rescataron a 2 adolescentes de 14 años retenidas por la banda. En la democracia Escuintla, la policía capturó a Juan Esteban Ardón Tecén, de 46
años. Según el reporte de las autoridades, fue sorprendido por la madre de una adolescente de 13 años en el momento en que la violaba. De inmediato la mujer denunció el hecho y el sujeto deberá enfrentar a la justicia para determinar la veracidad de la versión ofrecida ante la policía. En otro tema, empleados del sector salud manifestaron en demanda de recursos financieros y equipo para los hospitales. Salubristas de Retaluleu bloquearon por varias horas el acceso principal al departamento en la calzada de Las Palmas para exigir un aumento en la asignación presupuestaria de la cartera de salud. Entre las exigencias también pidieron que los hospitales y centros de salud sean abastecidos con medicamentos e insumos. Tras una charla con el gobernador departamental, la concentración se fue dispersando. No obstante, entregaron un pliego de peticiones a las autoridades. Cobardes ingresaron a una vivienda de Villanueva para asesinar a 3 integrantes de una familia. Los investigadores identificaron a un posible sospechoso. Ante la ola de violencia que azota al país, muchos creen que no salir de casa puede ser una buena opción para evitar el riesgo. Pero esta madrugada quedó claro que no hay cerradura que detenga a la muerte. En la zona 5 de Villanueva, hombres armados ingresaron y dispararon contra una mujer y sus 2 hijos mientras dormían. La versión preliminar señala que la matanza ocurrió aproximadamente a la 1 de la madrugada y los bomberos voluntarios llegaron minutos más tarde. Localizaron el cadáver de Marta Lidia de León Cartagena y su hijo Víctor Vladimir Palacios, de 16 años. La otra víctima fue encontrada con vida y los socorristas del Casco Negro la llevaron a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde fue identificada como María Palacios. Falleció minutos más tarde por la gravedad de las heridas. Extraoficialmente, se sabe que el exesposo de una de las mujeres asesinadas podría estar vinculado en el caso. Una de sus hijas de 3 años es la única sobreviviente de esta barbarie. Y nos ubicamos ahora en Escuintla, específicamente en la playa de la aldea Chulamar, donde localizaron 2 cadáveres que fueron arrastrados por las olas. Más tarde fueron identificados como Kevin Omar, de 16 años, y su hermano Brian Alexander, de 11, ambos de apellidos Páez González. Según sus familiares, entrar al mar en horario inadecuado. Las olas los arrastraron junto a 5 personas más, pero ellos 2 no lograron salir con vida. Se recomienda precaución a todas las personas que habitan o tienen comercios a orillas del Pacífico, porque el oleaje sigue siendo peligroso y la alerta es por 48 horas. Estos presuntos ladrones se hacían pasar como electricistas para robar en viviendas de Villanueva. Se hacían pasar por electricistas para ingresar a las casas, intimidar a las personas y robar todo lo que se pudiera. Una llamada de emergencia alertó a las autoridades, que lograron la captura de los 3 timadores. Antonio Ajcu, de 42 años, con una pistola de 9 milímetros y licencia para portarla, y sus cómplices, Carlos Eduardo Pacheco Toledo, de 30, y David Cristal Gramajo Revolorio, de 39, fueron encontrados con las manos en la masa en una residencia de la zona 3 de Villanueva. Tras haber cargado con lo ajeno, intentaron huir a bordo de un pick-up, pero fueron copados por agentes de la Policía Nacional Civil. Y hoy la naturaleza saludó a los guatemaltecos con un día soleado y para muchos fue un respiro oportuno, sobre todo por el congestionamiento vehicular en la ciudad capital que se da cuando llueve y las personas que en días anteriores fueron víctimas de las inclemencias del tiempo. Se prevé un fin de semana cálido al mediodía y fresco por las noches. Sin embargo, no olvide que los pronósticos no son solo eso, pronósticos, y por ende pueden variar en cuestión de horas. Lo mejor es estar preparados. Organizaciones que velan por los derechos de las personas con capacidades especiales celebraron el Día de la Sordoceguera. El Parque Centroamérica de la ciudad de Quetzaltenango cumplió fines de escenario para la celebración del Día Internacional de la Sordoceguera, donde participaron mimos, animadores y personas que no viven con ese tipo de capacidad especial, con la finalidad de concientizar a la población en general acerca del trato y apoyo que necesitan las personas con deficiencias visuales y auditivas. En 1989, con base en la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas, en Estocolmo fue declarado el 27 de junio como Día Internacional de la Sordoceguera,
en homenaje a Helen Keller, registrada como la primera persona sordociega que se graduó en una universidad y dejó un legado importante para las personas que enfrentan este tipo de problemas. En Quetzaltenango se adelantaron con esta celebración, previa a las que desarrollarán el próximo lunes. T13 Noticias presenta los más buscados. Jorge Ibarra Rivera Iglesias, acusado de estafa propia, prófugo desde el año 2006. Si sabe dónde está, denuncia a Estados Unidos y Canadá y al resto del mundo por chapintv.com. T13 Noticias, el sistema confiable de información. 21 horas por Canal 13. T13 Noticias presenta los más buscados. Carlos Enrique Abularach, la policía lo busca por estafa propia y está vinculado al desfalco del Banco de Comercio. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Cámaras de Centroamérica y República Dominicana trabajan un proyecto regional que permita agilizar las exportaciones e importaciones. Representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones Exportadoras de Centroamérica y República Dominicana trabajan en una estrategia para facilitar las importaciones y exportaciones de mercaderías que consiste en la declaración anticipada de los productos para evitar congestionamientos y pérdida de tiempo en las aduanas. La agilización y coordinación de los controles migratorios es otro de los puntos abordados. Siguen dándose ese tipo de trabas y obstáculos al comercio intrarregional que nosotros como exportadores, y es que aquí le estás hablando a los creyentes en todo tipo de facilitación de comercio, creemos que son absurdas. No hay razón para que un camión que lleva cosméticos a Honduras tenga que descargar en frontera específica todo su producto, timbrarlo, volverlo a cargar y llevarlo a... Para culminar, es necesario que los gobiernos de Honduras y Guatemala ratifiquen el convenio como ya lo hicieron Nicaragua, Panamá y El Salvador. En información al cierre, la fiscal general se refirió en un canal internacional a amenazas en su contra, amenazas de muerte. Vamos con esta nota. El Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación logramos establecer la posibilidad de que estructuras del crimen organizado de Guatemala están planeando un atentado en mi contra. A ese grado. A ese grado. Un atentado. Así es. ¿Tienen elementos ya suficientes de mucho peso, fiscal? Lo que tenemos son algunos métodos especiales de investigación que nos han llevado a creer en esa posibilidad. Lo que sucede es que por primera vez en la historia de Guatemala estamos desarticulando estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco que históricamente han estado ahí. ¿Tenemos alguna idea de dónde puede provenir este tipo de amenazas? ¿Qué acciones se tomaron ya en el plano internacional para su protección? Sí, el señor Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala estuvo el día de hoy en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efecto de solicitar medidas cautelares a mi favor en cuanto a garantizar por parte del Estado de Guatemala el pleno ejercicio sin presiones de mi función como fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público. Y por otro lado, garantizar también la seguridad de mi familia y la mía. Con la garantía del Estado de Guatemala, yo debo de seguir con mi función constitucional hasta el último día, de acuerdo con el mandato que la misma Constitución Política me establece, y voy a regresar a Guatemala en unos días y espero entonces que el Estado me dé esa absoluta garantía para ejercer mi función sin ningún tipo de presiones, recordando además que cualquier persona que quiera ejercer esa presión sobre mi función puede cometer un delito.
Muy bien, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por su compañía. Recuerden que toda la actividad, tanto de la Eurocopa como de la Copa América, usted la puede seguir por los canales de la televisión guatemalteca. Mañana, recuerde, tenemos el enfrentamiento entre Colombia y los Estados Unidos, disputando este tercer lugar de la Copa América Centenario. Además, todo el resumen en nuestra edición de sábado de T13 Noticias. Lo esperamos a las 9, Cori. Así es, Pablo, y también la gran final el domingo, una transmisión especial por T13 a partir de las 18 horas, no se la pierda. Con eso concluimos agradeciendo su sintonía, que descanse y muy buenas noches.